presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos. Gracias a todos. Gracias, compañeros. Gracias, Espejito, espejito, dijo Francisco Sagasti cuando se arreglaba el traje antes de salir a la toma de posesión como presidente en Perú. Y preguntó, ¿qué país no ha vivido en algún momento sobre un mito? Ninguno, contestó el espejo. Sagasti salió de su casa reflexionando las palabras de su inerte consejero, por ciertas y ciertas también sobre Perú. Estos días, donde se han sucedido 3 presidentes en una semana, despertaron a muchos de la ilusión mítica de que Perú había alcanzado la estabilidad. Estado débil, partidos idem, débiles, Congreso fragmentado, escandalosa y endémica corrupción, desigualdad. 7 de cada 10 trabajadores son informales. Peligroso cóctel que, sumado a la pandemia y a un difícil momento por lo mismo económico, explotó cuando los congresistas, una vez más, usaron la vacancia para sacar al entonces presidente Martín Vizcarra por un caso de supuesta corrupción. Y la gente no salió a la calle a defender a Vizcarra, sino a la democracia, que fueran los tribunales y no el Parlamento, donde hay que decirlo, la mitad tiene juicios pendientes también por temas de corrupción, los que decidieran la suerte del ahora expresidente. Murieron en las protestas 2 de esos jóvenes que, a diferencia de la generación traumada con los días de violencia, de Sendero Luminoso, no tenían miedo a protestar. Y en 48 horas el gobierno de Merino cayó. La generación Bicentenario entonces dijo, no más. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta conexión global que va mutando, porque no vamos a hacer solo desde ahora Conexión Global Estados Unidos 2020. Seguimos muy preocupados de la transición en Estados Unidos. Vamos a tener información desde Washington en vivo desde aquello, pero ahora vamos a ir tomando esta conexión global para mirar a todo el mundo. Lo van a ver los cambios en las próximas semanas. Y hoy día el centro de la noticia está en Perú. Vamos a ir en algunos momentos más con aquello. Mientras comenzamos revisando las últimas informaciones de Estados Unidos. Y para eso es bueno revisar. Veamos las gráficas, porque tenemos las gráficas respecto a lo que ha ocurrido con el voto popular. Así está, donde todavía hay peleas, recuentos y temas complejos, y con un presidente en ejercicio que no quiere aceptar que fue derrotado. 73.480.332 votos populares para Donald Trump y 79.313.387 para Joe Biden. Estamos hablando prácticamente 6 millones de votos de diferencia, pero lo sabemos, esta es una elección indirecta, por lo tanto el que gana en voto popular en un estado se lleva todos los delegados para el colegio electoral. Entonces la cifra que está a mis espaldas de voto popular es importante, pero no define una elección. En este caso coincide. De 6 elecciones, en 2 de ellas no hubo coincidencia entre quien sacó el mayor voto popular y quien sacó finalmente los votos necesarios de los delegados del colegio electoral para ser electo presidente. Revisemos entonces aquello también. Revisemos qué ha pasado con los delegados. Delegados para el colegio electoral, así quedó la situación: 306 para Joe Biden, 232 para Donald Trump. Y esto entonces, la composición del colegio electoral, que nace de los delegados que se ganan estado a estado, es lo que determina quién es el presidente. Ya lo sabemos entonces, Joe Biden es el presidente electo con todos los estados. Ahí están de azules los que le dieron los votos para el colegio electoral, que tiene que hacer su votación después. En diciembre se certifican los votos, después viene la votación en el colegio electoral y el 20 de enero es el cambio de mando. En azul entonces los estados que son demócratas, los que le dieron su voto de delegado finalmente a el demócrata Joe Biden, y en rojo los que le dieron, como por ejemplo está Texas, uno de los más grandes, los que le dio su voto a Donald Trump. Entonces, ¿quién ganó en voto popular en cada uno de esos estados? Determinó para dónde se fueron los delegados del colegio electoral. 306 para Joe Biden, Donald Trump 232, necesitaba lo menos 270 y lo sobrepasó con creces, 36. Así es que
Ahí tenemos entonces justamente lo que les queríamos contar respecto del momento en la carrera presidencial, que ya tiene un corte y un fin más allá de la burocracia que todavía falta y las formalidades. Vamos a actualizar la información de Estados Unidos en este periodo de transición con un presidente Donald Trump que sigue negándose a reconocer su derrota con las polémicas entre los republicanos. Le vamos a darle la bienvenida a Ione Molinares desde Washington. Ione, muchísimas gracias. Quisiera preguntarte cómo caracterizarías este periodo en que seguimos con un presidente electo y otro en ejercicio que se niega a reconocer su derrota y que hoy día se sabía, se hace el esfuerzo por realizar de hecho en Wisconsin un recuento que le cuesta de hecho a la campaña de Trump $3 millones en 2 condados específicamente, y con todas las polémicas que siguen ocurriendo. Pues hola Mónica, pues atípico pero no sorprendente, porque realmente muchos pensaban que esto iba a terminar de esta forma, que la presidencia de Donald Trump iba a terminar de una forma diferente, caótica de alguna manera, tal vez como empezó la misma campaña y como también terminó siendo su administración. Entonces sí, se esperaba que iba a ser difícil. Nadie daba por sentado que Trump iba a permitir una transición pacífica, pero digamos que el asunto sí va tomando otros matices. Primero, pues está generando, por ejemplo, que el presidente siga echándole leña al fuego con estas mentiras de que la elección fue fraudulenta. Un presidente que intempestivamente comienza a despedir funcionarios. Y también que obviamente está totalmente distraído de lo que son los asuntos de Estado. Estamos en una pandemia, estamos sobrepasando los 250,000 muertes, algo que en abril era absolutamente impensable. Y todavía el presidente está hablando es de que hay 2 votos acá, del fraude allá, de el reconteo en otro lado, etcétera, ¿no? Sí, quería ir justamente al tema de la pandemia. Joe Biden, el presidente electo, ha dicho que más norteamericanos de los que normalmente morirían van a fallecer a raíz de que no están trabajando en conjunto la administración saliente con la entrante, y me impresionó mucho una cifra. 1.000 hospitales de Estados Unidos, reporta el New York Times, dicen que no tienen personal suficiente para manejar el flujo de pacientes por la pandemia, y esto es 1/5 de los hospitales en Estados Unidos, no es menor. Entonces, ¿cómo toma la población también, cómo están viviendo el tema de la pandemia, con además estados con medidas tan distintas, unos más relajados, otros más restrictivos? Mira, es muy difícil, pero parte es porque la mayoría de los brotes se están dando en las zonas rurales. Las zonas rurales sí tienen hospitales, no son muy grandes, pero sí tienen toda la tecnología que se necesita, pero precisamente eso, no son grandes. Ellos están acostumbrados a recibir un número de personas en las unidades de cuidados intensivos relativamente bajos, pero con esto pues no están dando abasto. Y de aquí, de esos pequeños hospitales, entonces la opción es llevarlos a los hospitales más grandes que también están ya en la capacidad máxima. Entonces es muy complicado lo que está pasando cuando viene también una época de Navidad. En todo el mundo se celebra la Navidad, hay fiestas, hay reuniones familiares y hay poco, digamos, hay poca posibilidad de pensar que los estadounidenses van a ver esto con la urgencia que realmente lo presenta, porque realmente mucho de lo que tiene que ver con el coronavirus se ve con un lente político, y ese es el gran problema que ha generado esta administración. Ahora, Joe Biden sí lo está haciendo, él por su cuenta, a pesar de la limitación de recursos que tiene, al no tener la posibilidad de acceder a los recursos del gobierno, a la información del gobierno. Pues lo que dice Biden, esto es sencillo, no es que no estemos preparados, es que no está claro todavía cuál es la capacidad que tiene el gobierno para poder responder, y si llega entonces la posibilidad de la vacuna, que es algo que está casi ya cada vez más claro. El problema va a ser es cómo y en qué momento y con qué capacidad el nuevo gobierno va a poder responder. Ahora, es posible, sí, que el gobierno entrante esté buscando esto para presionar más al gobierno actual, para que realmente comience a soltar un poco la cuerda, ¿verdad? Pero la verdad es que
todo esto que está ocurriendo es simplemente porque el presidente no quiere hacer algo que es absolutamente obvio y que le corresponde a Donald Trump simplemente aprobar esto y darle la oportunidad a Joe Biden de hacer lo que él necesita hacer como presidente electo y lo que tiene derecho. Una vacuna a todo esto, de la cual se trata de atribuir los méritos a Donald Trump cuando es un desarrollo privado en el cual no puso un peso en el caso de las que están más avanzadas. El gobierno de Estados Unidos, y se pelea incluso con Nueva York para cómo hacer el proceso de distribución. Quiero llevarte a otro tema. Tú misma mencionabas, despide funcionarios Donald Trump como el encargado de ciberseguridad, que había afirmado que estas eran las elecciones más seguras de la historia, cosa que evidentemente no le gustó a su jefe y lo despide. También hemos visto otras medidas como, por ejemplo, sacar las tropas hasta, no todas, pero gran parte del contingente de Afganistán. Se hablaba también un poco de Irak y además también se hablaba de que había querido atacar Irán, pero que lo habían disuadido sus aliados. Y bueno, el tema que te mencionaba al comienzo, el despido del jefe de ciberseguridad. ¿Cómo se proyectan estos días que le quedan hasta el 20 de enero, cuando es la toma de posesión? Y ese mismo día, no sé si ya en Washington están viendo, aparte que no puede acceder porque no son declarados como electos de parte de una de las agencias que entrega los recursos, los reportes, le han llegado reportes de manera informal a Biden, pero cómo se proyecta este tiempo que queda y el día además, el día de la llegada al poder. ¿Qué es lo que se conversa en Washington de cómo podría ser ese día y estas jornadas que quedan hasta el 20 de enero? Va a ser muy difícil y sería realmente triste ver una escena en la que el presidente básicamente lo empujan para que salga de la Casa Blanca. Eso tal vez no vaya a ocurrir. Tal vez tampoco el presidente nunca acepte la derrota y tampoco le entregue o le conceda la victoria a Joe Biden. Simplemente se va y se irá diciendo que le robaron la elección de forma falsa y se irá diciendo que en algún momento va a volver o que la historia le va a dar la razón. Va a ser muy triste ver algo así, porque este país está acostumbrado a otro tipo de estándares y Donald Trump los ha destruido en su mayoría. La posibilidad de que haya una transición pacífica no es tal cual, pero para eso se está preparando también el gobierno entrante. Y también, acuérdate que estamos en medio de esta pandemia. Para el 20 de enero ya habrán pasado las fiestas de fin de año. Imagínate lo que puede pasar si la gente no responde y no se cuida. Entonces, el brote sería muchísimo mayor. ¿Cómo será esa toma de posesión? Ese es otro asunto gigantesco que habría que ver. Y si Joe Biden va a tener, así como tuvo una campaña típica, va a tener también una fiesta de posesión, pues bastante, digamos, bastante pálida, ¿no? Sí, ojalá al menos tenga alguien que le entregue la banda, no sé si se dice la banda presidencial, o que esté en el momento de la ceremonia. No se le haya ocurrido a Donald Trump no estar. Bueno, con él todo puede pasar. Ione Molinares, muchísimas gracias una vez más por este contacto desde Washington. Qué bueno, Mónica. Placer, cómo no, nos vemos. Y tal como les habíamos anunciado, de Estados Unidos nos vamos a Perú. 9 de noviembre destituyen a Martín Vizcarra como presidente. Él va hacia el Congreso, asume entonces un nuevo mandatario merino que solo dura, después de protestas donde mueren 2 jóvenes en ellas, 2 días. Y luego entonces el mandatario es Francisco Sagasti. ¿Cómo fue toda esta crisis y además cuáles son las razones profundas? Es lo que vamos a conversar en esta Conexión Global, porque hay problemas institucionales y también, por supuesto, un gran tema. La corrupción tiene aburrida a la población peruana. Los jóvenes de la llamada generación bicentenario salieron a protestar y de todo ello nos cuenta en su nota Carolina Vélez. Hoy día dejo Palacio y Gobierno. No han sido días fáciles en Perú. En un país en constante inestabilidad política, las manifestaciones de la última semana fueron catalogadas como las más masivas de su historia reciente, y es que la destitución de Martín Vizcarra confirmó el quiebre total entre la ciudadanía y un Congreso donde más de la mitad de los legisladores están siendo investigados por casos de corrupción. No me escucharon. Y si me escucharon,
No me entendieron. Los congresistas aprobaron la moción de vacancia en su contra, declarándole una incapacidad moral permanente, tras acusarlo de recibir coimas mientras era gobernador en 2013. Terminaba así la presidencia de un hombre que no llegó al poder mediante voto popular, sino que para reemplazar a un mandatario que renunció al cargo también por casos de corrupción, un mal que hace décadas afecta a Perú y que Vizcarra decidió enfrentar disolviendo el Parlamento. Comenzaba así el divorcio total entre el mandatario y el legislativo. La legalidad actualmente ahora está en cuestión. Juro por Dios. Pero ni las explicaciones ni el respaldo ciudadano a Vizcarra detuvieron lo que seguía. Es un momento muy difícil para el país, que tenemos que asumirlo con entereza moral y con valor democrático. Quien hasta el martes pasado era el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, era designado presidente interino de Perú, pero en las calles miles acusaban un golpe de Estado contra Vizcarra, mientras que otros hablaban de revancha política. Merino, un político desconocido y también acusado por delitos de corrupción, asumía el poder frente a una profunda indignación social. No nos sentimos representados por este Congreso. Todo el Perú está enardecido. Todos tenemos mucha cólera, mucha ira. Y la tensión no hizo más que crecer. La madrugada del domingo fueron cientos los heridos y 2 las personas muertas que se contabilizaron producto de las manifestaciones. Durante la noche y en medio de acusaciones de represión policial, la mitad del gabinete de Merino dejó su cargo y ya en el día fue él quien dio la sorpresa. En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Piden acabar con la corrupción, pero a la vez no descuidar el país en medio de la pandemia del COVID-19, que sean todos investigados e incluso una nueva constitución. Y en ese contexto surge una nueva figura, otro congresista, otro presidente en menos de una semana, Francisco Sagasti. 97 votos a favor, 26 en contra, 0 abstenciones. Ingeniero industrial, escritor, exfuncionario del Banco Mundial y quien también en 1996 fue secuestrado en la Embajada de Japón por el movimiento revolucionario Tupac Amaru. La trayectoria de Sagasti es amplia, pero como congresista estaba en su primer periodo. Se le valora su discurso conciliador y es para muchos el atributo clave para dirigir hoy a un convulsionado Perú. No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos. Un político de centro, líder del Partido Morado, hoy como presidente interino de la República, el quinto durante los últimos 5 años y quien deberá gobernar hasta julio del próximo año. Pocos meses, pero que serán claves para que Perú alcance la siempre esquiva estabilidad política. Tenemos un entrevistado de lujo, un hombre muy destacado, muy relevante en la política peruana. Me refiero al congresista Gino Costa. Él es, entre otras cosas, bueno, es abogado, ahí lo vemos, político peruano, ex ministro del Interior en el gobierno Alejandro Toledo y, como lo decíamos, actual congresista de la República Peruana. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Buenas noches, Mónica. Gracias a ustedes. Usted es uno de los hombres claves del Partido Morado y de la política peruana. Lo decimos nosotros para que no se sienta abrumado usted. Está en todas las negociaciones en estos días claves y quisiera preguntarle si usted nos podría poner en perspectiva a su juicio cuáles son las raíces más profundas de esta crisis que es constante, pero de la reciente también que vive Perú. Mira, lo más reciente tiene que ver con un golpe parlamentario arbitrario, inoportuno e innecesario, porque se trataba de las investigaciones sobre corrupción que se hicieron públicas que afectaban al presidente, el expresidente Vizcarra. Y esas investigaciones seguían adelante, el presidente estaba sometido a ellas, las elecciones estaban convocadas a solo 5 meses y su gobierno terminaba en 8, en medio de una pandemia que no hemos terminado de derrotar y cuando la economía empezaba a dar las primeras señales de recuperación.
de manera que la salida masiva a las calles de la juventud peruana fue una respuesta a eso. Además, gobernaba el Perú un presidente que había hecho suya la bandera anticorrupción, que era bastante popular, a pesar de lo mal que nos ha ido con la pandemia en lo sanitario y en lo económico. ¿Sí? Pero se le veía comprometido, en efecto, con resolver estos problemas, y a estas alturas había una parte importante de la población que no creía en las acusaciones de corrupción y que todavía apostaba, ¿no es cierto?, por la inocencia del presidente. De manera que esto explica un poco la respuesta airada de la gente masiva en las calles. Y cuando vamos más atrás, a los problemas de fondo que tiene el sistema político peruano, ¿qué rol juega, por ejemplo, la corrupción? 6 presidentes investigados por temas de corrupción, entre otras cosas, la mitad del Parlamento también con juicios pendientes. O sea, mucha gente decía, los que están siendo sometidos también a la justicia o sobre quienes hay sospechas, sacan a alguien que también está en la justicia, como Martín Vizcarra. Entonces parece haber también, con el tema de las universidades, con el tema de la minería ilegal, con el tema de las constructoras, Lavallato, un problema profundo con la corrupción y con las prácticas políticas. ¿Qué rol juega ese elemento en esta crisis, incluso más allá del hecho puntual que estamos viendo, las anteriores que también de las cuales hemos sido testigos? Sí, yo te diría que la inestabilidad de los últimos 4 años tiene que ver con 2 factores, con lo que tú mencionas, y regresamos a eso, y con el hecho de tener un ejecutivo que no tenía representación mayoritaria en el Congreso. Entonces, eso ha generado una gran inestabilidad en la relación entre poderes. El presidente Kuczynski se le intentó vacar 2 veces también, al final renunció, y después, bueno, hemos tenido a Vizcarra que disolvió el Congreso constitucionalmente y al final fue vacado en 2 oportunidades. En la segunda se le vacó. Entonces, primera fuente de inestabilidad, el tremendo desequilibrio, digamos, por la poca presencia del Ejecutivo en el Legislativo. Y en segundo lugar, los hechos de corrupción que han afectado a toda la clase política, primero a mismo Kuczynski, después a Vizcarra, pero en general han generado un clima, ¿no es cierto?, de profundo malestar y de confianza en la política. Gracias, entre otras cosas, a que han avanzado las investigaciones anticorrupción en el Perú, a diferencia de otros países que también se vieron afectados por el fenómeno Lavallato. Pero acá tuvimos un Ministerio Público y un Poder Judicial que han actuado autónomamente y han avanzado muchísimo, y eso es saludable, pero a costa, por supuesto, de develar los grandes pecados de la política peruana. Sí, bueno, y ahí también, bueno, nosotros también tenemos el caso de financiamiento ilegal de la política, no con Lavallato, pero con otros casos, y que quedan en la impunidad y el daño que eso tiene para una democracia es altísimo. Hay cuestionamientos, es cierto, a la justicia peruana, pero hay también fiscales que se han atrevido, como usted decía, tanto que entre Navidad y Año Nuevo, cuando los tratan de sacar, se producen protestas. Y en ese sentido, Martín Vizcarra se pone del lado de los fiscales y de la necesidad de investigar. Sin embargo, usted mencionaba el tema de la corrupción, que es mucho más allá de Lavallato. O sea, tenemos una cantidad de casos entre parlamentarios impresionante, ministros, tráficos de influencia. Usted hablaba también de esta fuerza del Parlamento frente a un poder ejecutivo que entre PPK y también Vizcarra no tenían mayoría, es más, no tenía partido si fue puesto después de que sacaron a PPK Martín Vizcarra. ¿Cuál es este rol que ha tenido también la figura de la vacancia? Algunos hablan de una mezcla entre un parlamentarismo, hay que explicarle a la gente que nos ve que Perú tiene una sola cámara en el Parlamento, un parlamentarismo en la práctica y además el uso de esta vacancia. Sería interesante que usted nos explicara cómo se van gestando también las decisiones de ocupar la figura de la vacancia, que es bastante laxa en su interpretación, ¿no? De hecho, estaba en discusión ante el Tribunal Constitucional este parlamentarismo y sacar al presidente por vacancia. Así es, mira, nosotros tenemos un presidencialismo moderado con muchas figuras del parlamentarismo, y entonces es curioso porque el régimen constitucional blinda al presidente. Claro. Solo se le puede acusar durante su mandato por hechos gravísimos como traición a la patria y la disolución ilegal del Congreso, pero nada más. Sin embargo, está la figura de la vacancia por incapacidad moral, que es muy ambigua y da para todo cuando el presidente no tiene mayoría en las cámaras. Claro. Y en un contexto de alta confrontación, entonces
mientras que el presidente ha recurrido a las cuestiones de confianza, amenazando la disolución del Congreso, cosa que se materializó en septiembre del 2019, el Congreso ha respondido con la amenaza de vacancia. Y el último año, el presidente ya no puede hacer cuestiones de confianza, pero el Congreso sí puede vacar al presidente. Entonces, el último año, el presidente Vizcarra se quedó sin armas frente al Congreso y el Congreso aprovechó para deshacerse de él, sin calcular que estaba frente a un presidente popular que había logrado en el imaginario popular concentrar las iras contra la corrupción en el poder legislativo. Quiero llevarlo ahora al presente y ¿cómo usted definiría la figura del nuevo presidente Francisco Sagasti, que es del Partido Morado también, que es un hombre con vasta experiencia, ingeniero industrial, lo veíamos en la nota, 76 años, tiene una larga carrera que mezcla el ámbito de las políticas públicas con el tema de la tecnología, en el que parece estar muy involucrado, y con gestos además que ha tenido? Lo primero que quisiera preguntarle es por qué usted cree que puede ser alguien que calme la situación política en Perú, y de qué podría depender quien no lo logre, que finalmente se reactiven también las protestas. Pregúntale por la figura de él. Mira, estamos hartos de la corrupción y él es un hombre limpio y transparente. Estamos hartos también de la confrontación de estos últimos 4 años y poco entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y tiene un mensaje de diálogo. Es un hombre concertador, conciliador. Toda su vida ha favorecido esquemas de diálogo y de concertación política, de manera que quizá es la figura llamada a estabilizar el país, generar consenso, crear estabilidad y permitirnos llegar el 28 de julio del próximo año a nuestro bicentenario en un clima de relativa tranquilidad después de estos 4 años tumultuosos que hemos tenido. Ojalá, dependerá de que él pueda construir con los votos que ha obtenido en el Congreso una mayoría que le permita manejar el país estos años con relativa tranquilidad y paz social, ahí donde no lo pudieron hacer ni Kuczynski ni Vizcarra. Ese será el gran desafío. El país lo ha recibido bien y eso nos permite tener esperanza de que este año estos 8 meses serán mejores que los 4 años anteriores, ojalá. Sí, claro, porque vienen elecciones en abril y ahí también comienza una pugna y uno se pregunta cuánta posibilidad, porque él se separa del partido simbólicamente. Él dice: yo no tengo nada que ver, yo no me voy a postular ningún cargo, voy a ser imparcial respecto también de las elecciones, como para dar garantía y me imagino también como para tratar de tener gobernabilidad. Estamos esperando anuncios de gabinete, figuras claves que van a poner en ciertos lugares de la administración, y yo sé que usted ha estado involucrado en todo este proceso y quisiera preguntarle cuál es el baraje de fuerza que le va a permitir a él que en periodo electoral no empiece el Parlamento u otros sectores de nuevo a socavar la posibilidad de que él gobierne para tratar de con eso posicionarse a alguna figura. Usted ha estado ahí, ¿cómo van a planear y qué están planeando respecto de gabinete, figuras clave que sean distintas además a las que vimos con el presidente que duró un par de días? Entonces, preguntarle cómo va a ser eso y qué han pensado, cuál es la estrategia finalmente del nuevo gobierno. Mira, tendrá que ser un gabinete de independientes, más bien de centro moderado, sin presencia parlamentaria, a diferencia, digamos, del gobierno anterior. Además, un gabinete optimista sobre el futuro, que responda al clamor de la juventud por cambios, sintonizado con la juventud. Recuerda que el de Merino fue un gabinete restaurador de alguna manera, puso en amenaza los avances en la lucha contra la corrupción, los avances en la reforma universitaria, los avances democráticos que había vivido el país. Recuerda que con Vizcarra fuimos a un referéndum, aprobamos reformas constitucionales, había que construir sobre eso. Y este Congreso con Merino resistieron, al igual que el Congreso anterior, esas reformas judiciales y políticas y la lucha contra la corrupción. De manera que este será un gobierno que permita, por lo menos, estar en sintonía con la esperanza de que hacia adelante seguiremos haciendo reformas constitucionales, combatiendo la corrupción y consolidando la democracia, ¿no es cierto? Sí. Consolidando los avances en derechos y libertades que la gente reclama en estos días.
Quisiera preguntarle por los primeros gestos que ha tenido el nuevo presidente. Primero, en su discurso, cuando pide perdón por el asesinato de estos dos jóvenes en medio de las protestas. Y segundo, también ir a ver a los heridos. ¿Cómo se toman esos dos gestos y cuáles más han de venir para que efectivamente sea visto como un presidente que se aparta de lo tradicional? Porque el propio Merino, que duró 2 días, tuvo efectivamente y tiene escándalos de corrupción, involucramiento de parientes, entrega de favores, en fin. Entonces, ¿cómo leyó usted los dos gestos? El del discurso, el de ir a ver a las personas heridas, y también las otras cosas que dijo en ese discurso. De hecho, lo termina leyendo un poema de Vallejo, de César Vallejo, que es para quienes no sepan, un poeta notable, muy, muy notable, el más grande poeta peruano, podríamos decir. ¿Cómo ve los gestos y cuáles tienen que venir? Bueno, Vallejo es con Neruda, son los dos grandes poetas latinoamericanos, ¿no? Y en efecto fue muy emocionante. Yo te diría que el gran desafío de Sagasti es restablecer la confianza ciudadana en la política y conectarse con el movimiento juvenil y de protesta que ayudó a derrocar a Merino. Y eso comienza por identificarse con las víctimas, atender a sus familiares, y resolver los temas pendientes, gente todavía detenida y algunos desaparecidos. El último apareció ayer, después de varios días de detención, una cosa rarísima, cosa que no ocurre en el Perú. Entonces lo que sigue es investigar qué ha pasado, porque acá en Lima, a diferencia del resto del país, la policía tuvo un comportamiento muy inusual, muy provocador y muy violento. Entonces hay que hacer una investigación a fondo para determinar si aquí hubo una provocación que respondía a una estrategia para desestabilizar, ¿no es cierto?, las condiciones y terminar en un golpe de Estado o en una salida autoritaria. Claramente Merino representó una vuelta al pasado y una apuesta autoritaria donde había el peligro, ¿no es cierto?, de que durara más allá del 28 de julio, porque ¿quién se anima a asumir el poder cuando están convocadas las elecciones por solo 8 meses en medio de la tragedia de la pandemia? Parece que había un proyecto restaurador y autoritario, y las investigaciones tendrán que establecer si lo hubo y qué responsabilidades hay al respecto para poder avanzar en los próximos meses con relativa tranquilidad y concentrarnos en evitar la segunda ola, por supuesto, y en recuperar la economía con unas elecciones ejemplares para el Bicentenario. Esos son los desafíos, pero en el cortísimo plazo, lo que digo, ¿no? Recuperar la confianza ciudadana y la identificación pues con la juventud es fundamental. Y con desentrañar qué ha pasado en realidad detrás de estos hechos extrañísimos en el comportamiento de la policía. Sí, la llamada generación bicentenario, ¿no? Que no tiene el trauma que tuvo la anterior generación y las anteriores, por ejemplo, respecto de Sendero Luminoso y esa época que se vivió en Perú. Quiero cerrar preguntándole algo personal brevemente. Se nombró también a su persona, se dio su nombre como uno de los que podría haber sido también presidente, ungido como la autoría, no por votos en el fondo de la gente, sino que por este mecanismo que es llegar al Parlamento y finalmente que se decida que en este tiempo de vacancia usted, o en este interregno, usted tomaría el poder. Su nombre también surgió, su nombre también estuvo dentro de los que escuchábamos como posible, pero da la impresión que el rol que usted jugó respecto, entre otros temas, del Tribunal Constitucional, impidió que usted llegara a ser el presidente de Perú. Quisiera preguntarle cómo fue eso dentro de lo que me pueda contar, y por qué el rol del Tribunal Constitucional y la pugna que hay para designar a los ministros es tan importante y es tan feroz políticamente la pelea que se da ahí, para cerrar. Sí, bueno, lo que ocurre es que este Congreso complementario tenía que nombrar al próximo tribunal, a 6 de 7 magistrados del Tribunal Constitucional, que juega un rol fundamental en el equilibrio de poderes. Después de lo de Merino era imposible que lo hiciera. Pero bueno, esta era una pelea que veníamos dando dentro de la Comisión para la Elección del Tribunal Constitucional y por supuesto ahí me generé muchísimos enemigos y en el contexto también de concluir la reforma política y judicial. Y por eso cuando se propone mi nombre no hay el consenso entre las fuerzas políticas
para salir adelante. Y ahí es que aparece la posibilidad de que sea Sagasti, que yo creo que era por su temperamento, ¿no es cierto?, por su apuesta, por el diálogo y la concertación, el hombre perfecto para un momento como este en el Perú. Estamos contentos y esperanzados de que le vaya bien, porque su éxito será el éxito de todas las peruanas y peruanos. Así lo esperamos todos y esperamos también que así lo entiendan todos los políticos en Perú. Le quiero agradecer que nos haya acompañado y tal vez estoy conversando ahora con un futuro presidente de Perú. Quién sabe si en el futuro finalmente uno nunca sabe lo que termina deparando el futuro. No sé si se va a postular para la elección presidencial porque tiene a Guzmán ahí en el Partido Morado, pero mire, se sonríe, así que quién sabe lo que depara el futuro. Sí, no, nuestro candidato es Julio Guzmán. Solo comentarle, usted se imaginará llegar a su casa a las 11 de la noche, han muerto 2 estudiantes, y empieza a tener mensajes de que se cae el gobierno, que el presidente que lo sustituye a Merino tiene que salir del Partido Morado, y que se vocea mi nombre. Y que usted recibe una llamada del líder de su partido que le pregunta si estaría dispuesto el día de mañana a asumir la presidencia de la República. Eso fue. Muchas gracias, señor Costa. Le agradezco muchísimo. Eso es como llevar, digamos, el Estadio Nacional en los hombros, ¿no? Sí, pues. Le agradezco mucho que nos haya acompañado un hombre que además ha criado parte de su vida a 3 de sus hijas aquí en Chile, así que le agradezco mucho la conversación, que esté muy bien. A usted, Mónica, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más. Y volvemos a Conexión Global para seguir hablando de Perú con una sección que ustedes además buscan mucho en redes sociales y aquí en el programa, Los Recomendados. En esta ocasión, Mario Arriagada, el editor internacional de CNN Chile, revisa los temas de corrupción y también un interesante documental en Los Recomendados. Mario. ¿Qué tal, Mónica? Bueno, las crisis políticas en Perú han acompañado a casi todos los mandatarios que han gobernado a este país desde 1985. En ese año llegó al poder un joven Alan García, quien además de dejar la presidencia con una profunda crisis económica, debió enfrentar cargos de enriquecimiento ilícito durante la adquisición de aviones de guerra y de recibir sobornos por la construcción de obras públicas. Después vendría la oscura época de Alberto Fujimori, marcada además por violaciones a los derechos humanos. Pero aquí también la corrupción se hizo presente, con casos que se hicieron públicos por los denominados Vladivideos, los registros caseros elaborados por su asesor Vladimiro Montesinos, que hicieron caer a Fujimori tras una década en el poder. En ellos quedaban en evidencia los pagos de sobornos que realizaba el exmandatario a dirigentes políticos para que lo apoyaran. En 2004, según una lista de Transparencia Internacional, Fujimori era uno de los líderes más corruptos del mundo. Después vendría el gobierno de transición de Valentín Paniagua, que de manera excepcional no estuvo marcado por actos de corrupción, hasta que vendría la presidencia de Alejandro Toledo y con ello el inicio del escándalo de Odebrecht. El exmandatario recibió dinero de la constructora brasileña para la construcción de obras públicas. Actualmente se encuentra en Estados Unidos y Perú exige su extradición. En 2006, Alan García tendría su segunda oportunidad, pero ya los tentáculos de Odebrecht se habían extendido a toda América Latina. Su gobierno también recibió dineros de la multinacional. Antes de ser detenido en 2019, García se quitó la vida. Vendría después la presidencia de Ollanta-Humala, aunque sus actos de corrupción los cometió durante sus campañas electorales, recibiendo millones de dólares de Odebrecht. Estuvo detenido varios meses junto a su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. La Fiscalía pide más de 20 años de prisión para ambos. Y finalmente, Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en 2018 antes de ser destituido por el Congreso, que lo acusaba de haber recibido dineros de la constructora brasileña. Y Mónica, y como todos los miércoles, te traigo un documental. Su nombre es Fujimori, es del director peruano Fernando Vilches, quien la estrenó solo 6 días antes de las elecciones que tendrían a Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski como protagonistas. El realizador aquí se pregunta cómo la figura de Alberto sigue siendo tan potente en Perú, a pesar de los horrendos crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura
en la década de los 90. No había calculado en el sentido que la imagen que se podía transmitir fuera de tanques, metralletas y soldados. Por ahí me faltó un asesor de imagen. Había una vez un candidato presidencial llamado Fujimori. El candidato Fujimori no tenía un plan de gobierno serio, ni en el ámbito económico, ni en el cultural. Su único plan era en seguridad, declarar el estado de emergencia por todos lados. Como tenía miedo de perder las elecciones, el candidato Fujimori se vuelve socio de un misterioso asesor que lo ayudará a conseguir la presidencia. La mayoría de peruanos no sabía quién era el asesor, de dónde había salido, ni cómo había llegado al puesto en el que estaba. Alguien recordó que el asesor había sido investigado años atrás, pero nadie escuchó. Muchos dicen que este registro sirvió para que su hija, Keiko Fujimori, no lograra la presidencia en 2016. Pero Mónica, sabes que la mala memoria es un mal que no es exclusivo de la sociedad peruana, sino que un síntoma que arrastramos muchos países de nuestra región. Un documental que además pueden verlo de manera gratuita a través de YouTube. Mónica. Y después de los recomendados de Mario Arriagada, vamos a conversar aquí en Conexión Global, esta conexión que ha cambiado de ser dedicado a Estados Unidos a un programa internacional en que vamos a ir hablando, por supuesto que seguimos súper pendientes de esta transición casi de teleserie en Estados Unidos y esta crisis política a Perú hoy día, que es el tema sin duda más importante para nosotros como equipo del tema internacional. Y vamos a conversar, que está Paz Milet con nosotros. Paz, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Ella es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y desde Lima nos acompaña Carlos Meléndez, que es académico de la Universidad Diego Portales. Así que también le damos la bienvenida a esta conversación, una conversación que queremos iniciar con tal vez la noticia del día, que es el gabinete. Y quiero preguntarle, cuando ya han pasado unas horas desde que se nombra este gabinete, ¿cuáles son los nombres que a ustedes más les llaman la atención? Paz, comienzo contigo. Bueno, primero que el hecho de que la primer ministra sea una mujer, Violeta Bermúdez, una abogada constitucionalista de reconocido prestigio. Bueno, el ministro de Educación, que es académico, forma parte del Instituto de Estudios Peruanos, y en general una serie de personajes de vasta reconocimiento, alejados, ¿no es cierto?, de la política tradicional y el Congreso, algo que es fundamental hoy día, pero con gran capacidad técnica, y lo que se ve hasta el momento es que es un gabinete paritario. Carlos, ¿qué te llama a ti la atención del nuevo gabinete que fue nombrado hace algunas horas? Un gabinete políticamente correcto, es un gabinete donde comparten valores progresistas la gran mayoría de ellos, efectivamente con experiencia técnica en el sector no gubernamental. Algunos de ellos, pocos de ellos, tienen experiencia en la administración pública, pero bueno, esto en general yo creo que es un gabinete que puede que sintoniza con la exigencia apolítica que se ha desprendido de este movimiento cívico que ha aparecido en Lima en las últimas semanas. Creo que ese ha sido un criterio importante. Me imagino a Sagasti y a la primera ministra diciendo: no queremos un gabinete político, queremos un gabinete de técnicos independientes que coincidan con estos valores progresistas, y creo que la selección ha ido por ese lado. Paz, en ese sentido, claro, tiene que ver con el rechazo hacia el Parlamento, hacia los políticos en general, y me gustaría por lo mismo que nos ayudaran entre tú y Carlos a hacer un mapa de los partidos políticos hoy día, que han ido cambiando además las posibilidades y los balances de poder, todos con un alto rechazo, ¿no? Todos con el tema de la corrupción encima, por distintas cosas. Lo conversábamos antes con el parlamentario Gino Costa, temas del lavallato, constructoras, tráfico de influencias, hay tanto. Entonces quisiera preguntarte, ¿cuáles son hoy día, para que la gente se ubique, de izquierda a derecha, los partidos políticos en Perú más importantes? Bueno, es que en el ámbito actual, ¿no es cierto?, después de esta crisis, valga destacar algunos de los partidos que yo creo que tienen
¿no es cierto?, han tenido mayor incidencia. ¿Y dónde tú los ubicas como ideológicamente entre izquierda y derecha? Claro, porque ha habido varios cambios. Sí. Por ejemplo, en el centro se ubica el partido Morado. Que es el del actual mandatario. Ellos se identifican como republicanos, pero son partidos de centro, ¿no es cierto? El partido más... Y le consta todo esto con quien conversamos. Claro, dentro de lo que uno puede defender, ¿no es cierto?, definir como centro-derecha estaría el Partido Acción Popular, que llevó, ¿no es cierto?, tiene un alto historial y que llevó a Merino al poder. 2 días. 2 días. Fuerza Popular, que, ¿no es cierto?, el partido de los Fujimori está en una lógica efectivista, pero también dentro de la derecha, ¿no es cierto? El Frente está con una visión más de izquierda. El Frente Amplio. Claro, con una visión más de izquierda, pero la verdad es que la definición de los más importantes, los más considerados, va cambiando día a día, porque en medio de esta crisis además han renunciado muchos congresistas a sus partidos. Claro. Entonces, el mapa electoral de está cómo en movimiento. está líquido. Movimiento, cuántos miembros tienen, es algo que... ¿Y el aprismo? El aprismo desapareció. El aprismo fue Alan García. Y ya no tiene ninguna posibilidad en el fondo. Una Alan García que además se movió por todo el espectro ideológico, así que costaría ubicarlo en un lugar o en otro. Carlos, vamos a ¿qué le pasó a Perú? Esta clásica pregunta que le hemos hecho con muchos países latinoamericanos. Y te lo pregunto respecto de Perú para ver las causas más estructurales de lo que estamos observando hoy día. Porque claro, el último, podríamos hacer primero contigo, que antes de hablar de las causas estructurales, un poquito un recuento, porque, bueno, podemos remontarnos hasta no sé, hasta 2 siglos atrás, pero tratemos que no. Empecemos en el fondo con un PPK que llega al poder y contar el contexto en el que llega y que finalmente termina saliendo antes de Vizcarra. Pero, ¿a qué Perú y después de qué llegó PPK al poder? Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, Fujimori fueron los finalistas de la campaña electoral del 2016. Ambos representaban a sectores de la derecha, una derecha más democrática, el caso de PPK, una derecha más populista, el caso de Fujimori. Keiko, pero no piensen que estamos hablando de papá. Sí, pero a pesar de que pertenecían al mismo campo político, hubo animadversiones entre ellos. La polarización preexistente entre fujimorismo y antifujimorismo pesó más que las coincidencias de derecha. Entonces, el antifujimorismo apoyó a Pedro Pablo Kuczynski para que ganara la elección y no se salió de esa polarización entre las élites, entre esos dos campos de la misma derecha política. En medio de esta confrontación entre ambos grupos, donde se da por primera vez un caso de gobierno dividido en el Perú, pero Pablo Kuczynski no tiene la mayoría parlamentaria, tiene una tercera fuerza en el Parlamento, y el fujimorismo dominaba completamente el Congreso con 73 de 130 parlamentarios de un Congreso unicameral. Claro. Es que claro, caemos en una confrontación de poderes y los intereses de cada grupo terminan llevándose de encuentro no solo a la institucionalidad política, ¿no? Entonces el fujimorismo anuncia primero una vacancia contra Kuczynski tiene que renunciar, todo esto en el marco de las investigaciones de Lava Jato. Sí. Las investigaciones de Lava Jato permiten justamente, es la arena en la cual los políticos empiezan a confrontarse, ¿no? Y bueno, entonces lo que sucede de ahí es que una serie de sucesiones y renuncias. Martín Vizcarra accede como presidente suplente ante la salida, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Ajá. Y en teoría, donde debería haber, o se suponía que iba a colaborar con el fujimorismo, porque en teoría hubo un acuerdo entre el fujimorismo y él para suplantar a Pedro Pablo Kuczynski, más bien se reproduce nuevamente una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Al punto que se utilizan algunos mecanismos que tienen constitucionales previstos y el Ejecutivo termina disolviendo al Congreso controlado por el fujimorismo, que estaba aliado con el APRA en esos momentos, ¿no? Entonces llegamos a un escenario temporalmente de una concentración de poder en que Vizcarra tiene que convocar a un Congreso extraordinario que termine los 16 meses pendientes que le quedaba al Congreso dominado por el fujimorismo. Y en estas nuevas elecciones
hay un escenario muy fragmentado con 9 fuerzas políticas, ninguna de ellas alcanza más del 11% de los votos válidos, y Martín Vizcarra comete el error de no presentar candidatos para ese parlamento. Claro, y este nuevo Congreso, y con esto termino, y este nuevo Congreso termina también replicando la confrontación con el Ejecutivo, solo que ahora en un contexto donde es el presidente el acusado de estar relacionado con casos de corrupción. Y que ya conversamos vimos la nota, conversamos también con el parlamentario Costa, cómo termina gestándose la salida entonces de Vizcarra, el interregno de 2 días de Merino, con las muertes además de 2 jóvenes, y finalmente termina cayendo entonces y llegando Sagasti al poder. ¿Cuáles son, porque siempre va volando el tiempo, Paz, cuáles son las causas a tu juicio más profundas de la crisis, o cuáles son las formas de lograr realmente estabilidad y que este gobierno logre la tranquilidad que Perú necesita, enfrentar una pandemia, una crisis económica y dar paso a unas elecciones? ¿Cuáles son las reformas profundas que requiere Perú? Bueno, ya lo decía Gino Costa, que uno de los temas inmediatos es el tema de la pandemia, sí, claro, ¿no? Pero más allá de lo inmediato, como a futuro, ¿qué reestructuración requiere el sistema político? Bueno, un tema crucial, y yo creo que va a ser determinante para establecer el escenario futuro, va a ser las definiciones del Tribunal Constitucional. Porque ahí hay una serie de hechos determinantes. Si se dice que no fue adecuado que el Parlamento votara la vacancia, se va a sentar, claro, se va a sentar un precedente muy importante, porque también las condiciones de Sagasti ahora son muy inestables en ese escenario. Si el Parlamento mantiene la capacidad de generar esta vacancia, ¿no? De autocreída, por ejemplo, con 66 congresistas, lo podrían sacar. Podrían objetar. O sea, el primer paso es ver lo que dice el Tribunal Constitucional respecto a cómo se usa o cómo no la vacancia. Exactamente. Y idealmente que Vizcarra formalmente, si le dan la facultad, renuncie a la presidencia del Perú. O sea, como que si lo sacaron mal, en el fondo que él diga, ok, me sacaron mal, pero yo no voy a intentar de nuevo llegar al poder, entiendo que Sagasti ya está y lo dejo. Eso, primero. Después, generar un marco hacia el futuro, ¿no es cierto? Reformas de largo plazo, por ejemplo, de mediano y largo plazo. Hay que tener expectativas concretas, que este es un proceso que se inicia, son 8 meses, pero por ejemplo, un tema sustantivo, el presupuesto con el que se va a contar, que no se ha aprobado, ¿no es cierto? Y ver, por ejemplo, en el ámbito de educación, revitalizar la educación. Hay niños de colegios públicos que ni siquiera alcanzaron a ingresar este año y que no han podido seguir. El tema, ¿no es cierto?, de cambios, por ejemplo, en la designación de los jueces del Tribunal Constitucional, que también se está trabajando. 6 de 7 que tienen que ser designados. Exactamente. Bueno, y tema de, en la práctica, generar una serie de limitaciones para el Congreso y responder a las demandas de la calle, porque yo creo que se han planteado una nueva agenda, que es la demanda que se planteó en la calle, ¿no? Carlos, preguntarte por eso, ¿qué pide hoy día, tú estás en Lima, qué piden hoy día quienes han protestado esta llamada generación bicentenario? Y cómo explicar también el fenómeno de un Perú donde, igual que pasaba en Chile, no estábamos acostumbrados, en Chile tal vez teníamos muchas más movilizaciones, pero nunca como las que vimos el 18 de octubre, o tal vez nunca desde la dictadura. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con esta generación bicentenario? ¿Qué traumas no tenía que va a la calle y qué pide ahora? Porque normalmente los movimientos sociales comienzan con una serie de demandas, pero evolucionan y se pueden ampliar mucho más. Podríamos tal vez en unos meses estar hablando de que pidan una nueva constitución. ¿Podría esto afectar también la carrera presidencial? ¿Cómo ves tú las demandas de la calle y la explicación de que hayan sido tan masivas? Esa es una diferencia entre el estallido peruano con el chileno. El estallido chileno es una ola de movilizaciones que no llegaban a un nivel tan alto, pero es una ola de movilizaciones donde el tema central era la politización de la desigualdad. En el caso peruano no hay todavía, en todo caso, una politización de la desigualdad, no hay todavía la discusión de temas económicos. Es una reacción espontánea ante una clase política percibida como corrupta, percibida como mafiosa y percibida como la productora artificial de crisis políticas donde hay intereses particulares detrás de ellos. La generación del Bicentenario despierta justamente por ello. No es, por lo tanto, necesariamente ni de izquierda ni de derecha. Es un movimiento cívico anti-establishment que va a ser difícil que evolucione hacia horizontes más sesgados ideológicamente, precisamente por esta diversidad.
Y esto lo digo porque la izquierda, desde hace un tiempo en el Perú, ha tratado de alentar la agenda del cambio constitucional, de hacer una nueva Carta Magna. Y no necesariamente ese es el ánimo que existe en todo el espectro de ciudadanos que han salido a las calles en esta última semana. No se puede descartar, el camino constituyente está ahí, se ha creado un momento refundacional, pero en el Perú, a diferencia de Chile, yo creo que todavía existen sectores clase medieros que defienden el modelo. Todavía hay un sector, parte de ellos movilizados, parte de ellos empresarios que también estuvieron a favor de estas movilizaciones, que creo que tienen más reparos con respecto a el modelo. Sí. Con el tema de la corrupción, que yo creo que también está presente en Chile y que muchos han hecho la vista gorda aquí en Chile, pero en fin, porque más no cuesta ni un peso, esa agenda no cuesta ni un peso, no requiere recursos, requiere voluntad política, y suelen dormir estas reformas, dormir hasta que estallan y ya no se, como vemos en Perú, hasta que ya no se puede más. Paz, para cerrar, ¿cómo ves la carrera presidencial? Porque este es un gobierno supuestamente 8 meses, ¿podrían haber tentaciones de intentar algún acuerdo político para alargar un mandato? ¿Cómo ves además la próxima elección presidencial en 8 meses más? Bueno, yo creo que va a ser determinante lo que pase con esta gestión, el escenario en que se ven para las elecciones. Yo creo que Sagasti ya ha sido claro y yo de alguna manera lo comparo con lo que fue la gestión de Paniagua, que él llegaba a pacificar la situación, a poner orden y con un horizonte fundamental de 8 meses. Creo que él va a ser muy claro en ese sentido porque ahí está la base electoral. El apoyo que puede tener, si no es traicionar en el fondo también sus promesas. Exactamente, y más allá de él, del Partido Morado, ¿no? Y de la continuidad del Partido Morado. Hay que ver porque el escenario está todavía configurándose. Inicialmente, hasta hace la última encuesta, Forsyth iba como la principal carta, pero el rol que han tenido los distintos líderes. Nombre y apellido y cargo para ubicarlo políticamente. En este proceso puede ser determinante, ¿no? El mismo caso de si, por ejemplo, el Partido Morado hace buena gestión, Guzmán ahí puede ayudar a Guzmán también. Aunque haya simbólicamente renunciado a ese partido. Para cerrar, Carlos, ¿tú cómo ves qué candidato, siempre nombremos de qué colectividad es y su nombre crees tú que hay que tener muy en mente como un posible futuro presidente, aunque sabemos que el escenario es súper líquido todavía? 8 meses pueden ser una eternidad. Sí, y este movimiento de la última semana ha cambiado perspectivas. Hay ganadores y hay perdedores con respecto a lo que ha pasado en el movimiento social. En ese sentido, pues, por ejemplo, 2 partidos políticos que tenían unas marcas partidarias interesantes, como Acción Popular y Alianza para el Progreso, se han desprestigiado significativamente luego de estas movilizaciones. Los partidos que terminan siendo ganadores, creo yo, o que pueden encontrar un espacio a partir de este despertar cívico, es la izquierda, especialmente Verónica Mendoza, y también, obviamente, el Partido Morado, con Julio Guzmán a la cabeza. Yo creo que candidaturas más independientes, como es el caso de George Forsyth, han terminado debilitándose en este contexto porque fue muy dubitativo en medio de la crisis. Pero creo que no se puede, y más bien otras candidaturas creo que están estables, en el sentido, estables dentro del poco apoyo que aún tienen, ¿no? La candidatura creo que de Urresti, que es del partido Podemos, se va a mantener en 9% de aprobación. Keiko Fujimori con Fuerza Popular se van a mantener. Creo que este movimiento no les va a afectar tanto a estas 2 agrupaciones, donde creo que los ganadores han sido los partidos de izquierda y el partido de centro, y los perdedores han sido los partidos con estas marcas anteriores como Alianza para el Progreso y Acción Popular. Carlos Meléndez, desde Lima te queremos agradecer que nos hayas acompañado y cierro contigo, Paz, porque estamos viendo un país además donde hemos aprendido y hemos explicado conceptos también en Estados Unidos, también lo hicimos cuando estuvimos en las elecciones de Bolsonaro en Brasil. Le agradecemos a Carlos, ahí salió Carlos de pantalla, le agradecemos que nos haya acompañado como siempre. De hecho, con él estuvimos en las elecciones de Bolsonaro en Brasil, y traigo a colación aquello porque la identificación positiva, o sea, cuando alguien se identifica con un partido, o la negativa, cuando tú rechazas un partido, en este caso en Perú, la identificación negativa contra el fujimorismo ha sido determinante. Exacto, marcó mucho tiempo la agenda política, pero esto puede cambiar en el futuro, surgen nuevos horizontes. Claro, y la sigue marcando. Yo creo que en medio de esta crisis,
el movimiento antifujimorista ha sido fuertísimo. Sí. Keiko Fujimori está muy mermada, ¿no es cierto?, por toda la investigación. Su hermano, no hay que olvidar que también está vinculado con compra de votos. Sí, pues. Entonces tendría que generarse una carta alternativa dentro del partido y creo que todavía no están dadas las condiciones para que los Fujimori cedan en beneficio de una tercera opción. Agradecemos entonces a Carlos que nos haya acompañado y te agradecemos a ti, Paz Milet, como siempre, una mujer además que ha estudiado a fondo el tema de Latinoamérica en general, pero de Perú también en particular. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Bueno, y sigue para ustedes la invitación hecha. Cada miércoles ponemos la mirada en el mundo. ¿Y por qué? Porque queremos ya no solo hablar de Estados Unidos en esta conexión global, es justamente como su nombre lo dice, global. Mirando más allá de la cordillera, aprendiendo qué queremos repetir de otros países, qué podemos imitar y también qué debemos evitar. El caso de la desigualdad, de la corrupción, cómo tensiona una democracia, lo vimos en Estados Unidos, la desigualdad, lo vemos la corrupción también aquí y la desigualdad también en Perú en este caso. Importante mirarlos para aprender en Chile, teniendo una mirada de como nuestro equipo lo dice, conexión global. Nos vemos el próximo miércoles.